Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro tutorial. Hoy vamos a revisar y tratar de reparar un ventilador de pie o de pared, ¿sí? Es un ventilador de 3 velocidades, el cual lo acabo de probar y simplemente no hace nada. Más que simplemente lo que hice fue darle tensión y no hizo nada. No revisé si llega, si está bien la botonera, nada de eso. Simplemente le di tensión y no hace nada. Lo único que me ocupé fue desarmarlo para no alargar tanto este video tutorial, ya que la idea es hacerlo lo más corto posible, y si se extiende demasiado creo que lo voy a terminar haciendo en dos partes, ¿sí? Porque quiero explicar algo, hacer un poco de teoría, o más bien un mapita, un circuito, para que se entienda lo que cómo vamos a trabajar, ¿sí? Cómo vamos a revisarlo y cómo es el funcionamiento de esto, cómo está conectado, para que lo entendamos mejor, ¿sí? Este ventilador lleva una llave, un jueguito de llave selectora, ¿sí? Son distintas posiciones. Esta vendría a ser el apagado, esta creo que sería velocidad 1, esta sería velocidad 2 y esta sería la velocidad 3, ¿sí? Sería algo así. Vamos a empezar dibujando la, la llave, ¿no? Vamos a empezar con esto. Sería Este sería el punto de apagado. A ver, lo vamos a dibujar mejor así, ¿sí? Este sería el 0, este sería el 1, el 2, para que se entienda mejor lo vamos así. 3 y el 3, ¿sí? 1, 2 y el 0. El 0 no tiene ninguna función. Esto es lo que sería, trabajaría de esta forma. Esto estaría ahí, estaría apagado, ahí pasaría a posición 1, ahí a posición 2 y ahí a posición 3. ¿Se entiende, no? Apagado, posición 1, posición 2, posición 3. Es lo que hace esta, esta llave. No es lo mismo, pero es la misma función. Lo que se entiende eso. Bien. Bueno, hecho esto, vamos a dibujar ahora la parte del motor, ¿sí? En el video anterior vimos cómo hacer la conexión del ventilador, casualmente cómo conectarlo correctamente con el capacitor, y creo que va a estar familiarizado si no lo vimos. Si no lo viste, al final de este video tutorial o en la descripción le voy a dejar el enlace, así pueden entrar ver ese otro video tutorial. Pero vamos a ir a lo mismo. Tenemos dos bobinas acá, ¿sí? Dentro de acá, mejor dicho, son varias bobinas, ya lo voy a decir por qué. Ahora de momento vamos a dibujar la bobina de trabajo y de marcha, ¿sí? Tenemos la bobina, tenemos una bobina y tenemos otra bobina acá, ¿sí? Esta va a ser la bobina. A ver si tengo una viroma por acá para poder identificar mejor. Esta va a ser la de arranque o marcha. Esta sería la bobina de trabajo. ¿Estamos? Habíamos dicho que esto va conectado en serie. Y acá donde entraría una línea. Vendría a ser la velocidad 1, supuestamente la más rápida. Hay otros que tienen otra posición, que la 1 es la más lenta. En este caso nosotros vamos a decir que la 1 es la más rápida. Ya van a ver por qué. Viene por ahí y queda directamente ahí. Bueno, ahí esta sería la línea. Así que la línea llegaría por acá. La fase.
llegaría ahí y con la selectora mandaría para ahí, y el neutro lo tendríamos por acá. Bueno, tenemos la bobina de arranque, tenemos la bobina de trabajo. Habíamos dicho también que acá va, a la bobina de arranque va conectado el capacitor. ¿Estamos? Habíamos dicho eso, que a la bobina de arranque va conectado el capacitor. Tenemos el capacitor ahí, si el capacitor ahí, entonces el neutro vendría al capacitor. Y obvio también iría conectado a la bobina de trabajo. Bueno, ya tenemos la parte de arranque del trabajo. Ahora, ¿qué función cumplen las velocidades? Normalmente en los ventiladores viejos, si alguno lo habrá visto, desarmó, llevan como una bobina en la parte donde llevan las botoneras, ¿sí? En donde va esto, lleva como una bobina. A ver si yo creo que tengo una acá de un compañero. Tengo un ventilador que está quemada la bobina, esto es ventilador viejo. Esta bobina es, estas bobinas que tienen acá son es la bobina de velocidades. Hacen como una resistencia las bobinas estas, ¿sí? En algunos casos las tienen en la parte del comando, o como en el ejemplo que les mostré hace rato, o en otras lo tiene directamente ya puesta en el mismo motor, ¿sí? Están todas las bobinas ahí. O sea, tiene esto, tiene otras bobinas. Vamos a dibujar acá. Unas bobinitas pequeñitas, no sé cuántas vueltas tendrán, ni ideas, pero supongamos que sean, no sé, 15 vueltas cada una. 15 vueltas cada una, que al pasar la tensión por una de estas, la tensión cae, baja. No es lo mismo mandar la tensión por acá, que venga la corriente por acá y trabaje con un voltaje normal, que hacerlo pasar por la resistencia. Supongamos, lo queremos hacer la velocidad 2, vamos a hacer la conexión de la velocidad 2. La velocidad 2 vendría a ser una velocidad media. Entonces esta vendría por acá, iría ahí, y esta se conectaría ahí. Ahí sería una velocidad media. Y la tercera velocidad sería un poco más lenta, así que esta tendría que pasar por esta bobina, y ahí viene, esta viene ahí, pasa por esta otra y va a andar mucho más lento. Vamos a explicarlo mejor. Con esta llave selectora, yo la pongo ahí, está apagado, ¿sí? La fase está apagada, ya estamos colgados del neutro desde acá, ¿sí? Tenemos la llave selectora, que vendría a ser esto, lo tenemos en 0, ¿sí? Está apagado. Lo cambiamos a la posición 1, por decirlo así, va a pasar ahí. ¿Qué va a hacer la corriente? Va a venir por acá y va a pasar directamente al motor de marcha y va a arrancar el ventilador, o sea, va a trabajar en una velocidad normal, o sea, va a ser la más rápida, ¿no? Lo pasamos a la selectora esta, lo pasamos a la velocidad 2. Cambiamos a esta posición, o sea que ya la tensión va a venir por acá, va a pasar por esta bobina, y ya la tensión al pasar por este bobinado, ¿sí? No sé cuántas vueltas serán, no sé, 10, 15, 20, no sé, supuestamente yo le puse 15, la tensión va a caer acá, va a caer, y por lo tanto al llegar a una tensión baja va a mermar
la velocidad del ventilador, ¿sí? O sea, va a andar un poco más lento. Lo pasamos a la posición, estaba en la posición 2, lo pasamos a la posición 3. Viene la tensión por acá, pasa por esta bobina, y pasa por una bobina, por la primera, vuelve por acá y pasa por la segunda. Si acá cayó la tensión, acá va a caer el doble de que está la segunda, ¿sí? Acá cayó un poco la tensión y acá cayó otro poco más. O sea que va a andar mucho más lento. Por decirlo así, como ejemplo, ¿no? Como ejemplo, no vaya a pensar. Aquí nosotros tenemos, directamente de acá tenemos, por ejemplo, decir 220, ¿no? Es el voltaje que le llega. En la velocidad 2, vamos a pasar por acá, en la velocidad 2, al pasar por acá va a tener, hasta acá lo vamos a poner, a ver, sí, acá le vamos a poner. No, acá para que se entienda mejor que con esta. Al pasar por esta sola, por esta bobina, le vamos a poner que tenga, que cayó la tensión, no sé, 40 voltios, por así que cayó. O sea que va a tener 180 voltios. ¿Sí? Y ya por la tercera, que va a venir por acá, viene por acá, por acá, por acá, por acá, viene por ahí y sale por acá. Acá ya va a tener, si el que era 40, acá le vuelvo a poner los otros 40 porque tenemos 40 son 80, o sea de los 20 menos 40 serían 120 si no me equivoco. Acá ya tenemos 120 voltios que llegan ahí y andan más lento. Bueno, espero que me hayan comprendido esto, y base a esto vamos a ver la falla en él. Lo primero que vamos a hacer es ver si esta llavecita, o sea, si este comando está funcionando correctamente. Después nos vamos a encargar de medir, de ver el voltaje. Pero antes que nada, lo vamos a dar atención para que vean que no hace absolutamente nada. Acá tenemos el cable de tierra, nos vemos la bolilla. Acá tenemos los cables, ¿sí? Estos dos cables son los de cada alimentación, ¿sí? El neutro viene y pasa directamente al capacitor. ¿Estamos? Pasa y entra mucho por acá por los cables, ¿sí? Que se mete el cable por ahí, sale y pasa el capacitor y alimenta la parte de la bobina de trabajo. Mientras que la fase marrón viene y se queda en la llave, en la selectora esta, ¿sí? La llave de posiciones de esta, ¿sí? Sea que el neutro, como verán, pasa directamente y acá lo único que queda es la fase. ¿Sí? Acá, perdón, en este marroncito de acá está la fase, y este que manda todo, viene de acá. Este es este, ¿sí? Esta posición, o sea que si yo presiono este tiene que hacer un puente ahí y pasar y a una velocidad. Apago. Si yo presiono este hace un puente con este y manda por el amarillo. Apago. Y si yo presiono el tercero, es marrón con marrón y es otra velocidad. Tal cual lo que explicamos acá. Bueno, pero antes que nada, como les dije, vamos a ver si tiene continuidad. Agarramos el multímetro, lo ponemos las puntas en la parte al negro en el que dice el común, el COM, y el rojo en la parte donde salga el símbolo de voltio, el símbolo de ohmios. ¿Estamos? A ver, lo acercamos ahí. Y la punta negra donde dice COM y la roja en donde salga el símbolo de voltios, el símbolo de ohmios. ¿Estamos? Bueno. Y lo que vamos a hacer primero es medir continuidad. Lo ponemos al multímetro en escala de continuidad, ¿sí? Que es este de acá. Lo dejamos ahí, lo encendemos, está encendido. Y vamos a medir continuidad del
Perdón, primero le vamos a dar voltaje. Acá tengo el interruptor, que tengo una columna térmica y conectado al cable. Vamos a ver qué es lo que hace esto. Tengo la pincita con las pinzas cocodrilos. Acá, enchufe. Con las pinzas cocodrilos le ponemos la fase. Mucho cuidado con esto, muchachos. Trabajen sin tensión y antes de conectar, hacer un secreto desconectado y recién que estén seguros lo conecten. Bien, estamos, ¿sí? Lo vamos a poner al multímetro en voltaje y vamos a medir 220, así que en alterna, así que lo ponemos en 750. En este caso siempre acá en Argentina se usa 220, así que lo tengo que subir en el 750 para medir el voltaje en corriente alterna. Recuerden el AB corta con la bolita esa, corriente voltaje alterna. Vamos a medir si tenemos voltaje ahí. Está apagado esto, está apagado. Levantamos la térmica y vamos a ver si tenemos tensión ahí. Se ve el multímetro, sí, ahí estamos. Y nos marca, si hay que saber si 220. El voltaje está. Vamos a accionar. A ver, primero de acá. No hace nada. A ver, lo vamos a poner a 22 más acá. No hace nada. Está quieto, quieto. Apagamos. Ponemos otra velocidad. Nada. Y en otra velocidad. Nada. Bueno. Cortamos. Sacamos. Si es posible desenchufamos de acá también. Aseguramos bien. Para poder trabajar tranquilo. Bueno. En el momento vamos a utilizar tensión, así que vamos a empezar a medir. Como les dije, vamos a ponerlo hace ratito, lo vamos a poner en la escala de continuidad, el simbolito este que está con el parlantito, lo ponemos ahí, nos aseguramos que haga el pitido. Estaba aquí cuando de punta. A ver. Ahí estamos. Listo. Agarramos el marrón de la parte de alimentación y lo colocamos. Vemos si tenemos continuidad hasta el marroncito de acá, ¿no? Que es donde llega. Hasta ahí tenemos, a ver el blanquito, al cerrar el blanquito, y si lo activo, funciona bien el pulsador, por lo menos el 1. A ver el 2, lo pongo en el que es el amarillo, lo pongo ahí, anda perfecto. A ver el 3, bien. Hasta el momento está indicando que el ventilador, o sea la llave selectora está bien, está llegando por lo menos, la fase está bien y la selección está bien. Están mandando supuestamente tensión a esto. Vamos a ver el neutro, lo vamos a desconectar de acá. A ver. A ver si lo podemos sacar. Sacamos una. Lo colocamos en el celeste. Y medimos continuidad, nos aseguramos que funcione. ¿Sí?
y en el neutro no hace nada, no hace absolutamente nada. O sea, el problema puede estar por acá. Esto normalmente lleva un termofusible, que lo vamos a desarmar esto de acá para ver qué es lo que pasa. Igual nos aseguramos si probamos el rojo. A ver, sacamos de acá. A ver, no lo vamos a hacer sacarlo, directamente lo ponemos ahí y tampoco hace nada. No hace absolutamente nada. El problema puede estar en un termofusible que tiene el motor para protegerse, ¿no? Así que bueno, lo vamos a pausar el video para poder desarmarlo. Creo que lo voy a hacer en dos partes porque si no se va a extender mucho. Así que nos vemos en el siguiente capítulo en el tema de reparación de tu motor. Ya va a estar obvio desarmado, sacándole todo esto de acá para ver las conexiones como están acá y ver el termofusible que les estoy hablando, si está correcto o no. Bueno, nos vemos en el próximo video, ¿sí? Un abrazo, que estén bien.